Buenos días, don Eduardo, y buenos días. Bueno, usted ha hecho una explicación muy clara y para ello tenemos a un experto en materia de derecho, el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, que también participó en este caso de la red de diputados que con esta resolución que ha emitido la Sala Constitucional, ¿cómo queda, abogado? ¿Se va a desengavetar este proceso de la red de diputados considerando que se declaró la inconstitucionalidad de los artículos que fueron aprobados en el Congreso en base a la Ley Orgánica de Presupuesto? Sí, muy buenos días. Bueno, debemos recordar que una vez emitida la resolución por parte de la juez natural que conoció el famoso caso de la red de diputados, la Fiscalía promovió un recurso de apelación y fue la Corte de Apelaciones en su momento que se abstuvo de dar una resolución en cuanto al fondo, previo a que la Sala de lo Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad o no de lo que es el artículo 238 y el 131 por adición a lo que fue el decreto 141-2017. En ese sentido, bueno, ya tenemos una resolución de la Sala de lo Constitucional con la salvedad, si se podría decir así, de que la misma se pronuncia y se admite la inconstitucionalidad promovida en su caso por el Ministerio Público en relación o por cuestiones de forma, no de contenido. ¿Qué significa esto para efectos estrictamente jurídicos, estrictamente procesales, ya en lo que atañe a los procesos que están ventilando en la actualidad? De que el contenido de esas reformas, tanto del 238 como del famoso 131, en donde se establecen aspectos de prejudicialidad, o sea, de que será el Tribunal Superior de Cuentas que deberá conocer sobre estas investigaciones, sobre estos fondos que en su momento son dados a ONGs o son manejados en este caso tanto por el Congreso Nacional o por otra vía. Deberá entonces, una vez que sean liquidados, deberá el Tribunal Superior de Cuentas conocer, verificar, constatar si efectivamente los mismos han sido gastados, si se podría decir así, o llevados a cabo con los fines que en su momento fueron solicitados. Entonces, en ese contexto, básicamente, la sentencia que en su momento, o la resolución que en su momento promoviera, en este caso específico, la juez natural, en cuanto a lo que es el fondo, se mantendría intangible hasta ahora. Es decir, no se revierte la determinación que dictó en cuanto a la red de diputados, en este caso que involucraba a 5 diputados. ¿Este caso queda igual o nuevamente se abre el proceso? Recordemos que todavía falta la resolución de la Corte de Apelaciones, que tendrá que decidir si esperar las resoluciones o los procedimientos que se hagan de manera correcta, en este caso por parte del Congreso Nacional, porque si se está admitiendo un recurso de inconstitucionalidad contra estas reformas en función de lo que es la forma, significa que no se siguió el procedimiento adecuado para hacer estas reformas, pero no significa, y como muy bien así lo establece la Sala de lo Constitucional, que el contenido de esta reforma sea de orden inconstitucional. Esto se mantendría incólume, se mantendría tal y como está y consecuentemente, basado en nuestro criterio, no tendría que afectar las resoluciones que ya han sido resueltas o han sido vertidas por parte de los jueces que han conocido este tipo de procesos. ¿Y cómo queda entonces? Con esto finalizo. ¿O cómo influye esta determinación de la Sala Constitucional ante el fallo o ante la resolución que se va a dar hoy, también en este caso de arca abierta? Bueno, recordemos que el juez en su momento, cuando se promovieron las excepciones por parte de la defensa, en el sentido de que debía aplicarse este decreto 141-2017, fue del criterio y de manera oficiosa lo envió a la Sala de lo Constitucional. Ahorita pues ya conocemos en todo caso cuál fue la resolución de la Sala de lo Constitucional y pues tendremos que estar a la expectativa ahorita a las 10 de la mañana si el juez se va a pronunciar en relación al fondo de lo que fue discutido en el transcurso del proceso o de la audiencia inicial o va a aplicar ya de manera directa lo que es el contenido de lo que es el decreto 141-2017. Sin embargo, debemos de esperar que estas resoluciones sean debidamente notificadas y enteradas las partes para ver cuál va a ser el procedimiento a seguir. ¿Afecta o no a los diputados que están actualmente vinculados? ¿Le da la facultad siempre a investigar al Ministerio Público cuando hayan actividades ilícitas por parte de los diputados o quienes manejan fondos públicos? ¿O quedará siempre a criterio o bajo la vía administrativa del Tribunal Superior de Cuentas para emitir ya una acción penal? Si el contenido, como dice la Sala de lo Constitucional, no ha sido trastocado, si el contenido no se considera inconstitucional,
debemos entender que va a existir ese concepto de prejudicialidad, o sea, que será el Tribunal Superior de Cuentas quien deberá emitir en su momento y una vez hechas las investigaciones, la que decidirá entonces, en todo caso, la responsabilidad civil, administrativa o penal que proceda. El abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, también abogado y quien representa a varios diputados en estos procesos en la Corte Suprema de Justicia, explicando ampliamente este recurso o esta inconstitucionalidad declarada por la Sala Constitucional en reformas que se hicieron en el Congreso Nacional. Voy con ustedes, buenos días.